Esta es la respuesta a su solicitud, que incluye una traducción detallada y un resumen de audio, guión, en español, basado en las fuentes y nuestra conversación, traducción del contenido principal Muhammad Abdullah. Anteriormente un alto clérigo cristiano, nació en Karachi y creció en un entorno musulmán en Tando Ayayar. Su madre hizo que una familia musulmana prometiera, sin jurar sobre el Corán, que no lo convertirían al Islam. Fue entrenado en Alemania, Australia, los Países Bajos, Singapur y Corea para una misión específica. Su misión no era la conversión directa, sino separar a los musulmanes de su fe, de las mezquitas y, sobre todo, de sus líderes religiosos o molvis. Abdullah utilizaba tácticas psicológicas, como organizar dramas en autobuses donde un falso molvi actuaba de forma grosera para desprestigiar la imagen de los clérigos. Su vida cambió al intentar encontrar contradicciones en el Corán para desacreditarlo ante un comerciante. Al leer el verso 109 de la Sura Al-Baqarah, sintió que el libro exponía su misión secreta de sacar a los creyentes de su fe. Tras investigar manuscritos antiguos en Australia y museos internacionales, confirmó que el Corán no ha cambiado en 1400 años. Esto llevó a su conversión y la de su esposa, quienes abandonaron toda su riqueza por considerar la ganancia del kafir. Actualmente, han guiado a más de 1500 familias al Islam. Resumen de audio, guión para dos locutores, locutor 1. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy exploramos la asombrosa transformación de Muhammad Abdullah, un hombre que pasó de ser un estratega contra el Islam a uno de sus defensores más apasionados. Locutor 2. Así es. Abdullah no era un misionero común, fue entrenado globalmente en países como Alemania y Singapur para una misión de desconexión espiritual. Su objetivo era debilitar el vínculo entre el musulmán y su mezquita, atacando la figura del molvi. Locutor 1. Es fascinante cómo utilizaban tácticas psicológicas. Incluso organizaban escenas falsas en transporte público para hacer quedar mal a los clérigos musulmanes y presentar al misionero como la única figura amable. Locutor 2. Pero el punto de quiebre fue académico. Al intentar buscar errores en el Corán, se encontró con el verso 109 de la Sura Al-Baqarah. El texto decía que muchos gente del libro deseaban apartar a los musulmanes de su fe por envidia. Abdullah sintió que Dios le estaba hablando directamente a él y a su secreto. Locutor 1, y no se detuvo ahí. Investigó los manuscritos más antiguos del mundo y descubrió que no había ni una pizca de diferencia con el Corán actual. Esto lo convenció de que no era una obra humana. Locutor 2, la reacción de su esposa fue igualmente poderosa. Ella insistió en que no podían luchar contra Dios y decidieron dejar atrás sus coches de lujo y propiedades, llamándolos veneno. Ahora, Abdullah afirma que su amor por Jesús, Isa, es más fuerte que nunca, porque el Corán le otorga la verdadera dignidad que merece. Locutor 1, una historia que nos recuerda que, a veces, lo que buscamos destruir termina siendo nuestra propia salvación. Nota sobre información externa. Las fuentes no mencionan el nombre cristiano original de Muhammad Abdullah antes de su conversión, por lo que esa información no ha sido incluida para mantener la integridad de los documentos proporcionados. Metáfora. La experiencia de Muhammad Abdullah es como la de un experto en seguridad que intenta forzar una cerradura antigua para demostrar que es inútil, pero descubre que la llave que siempre llevó en el bolsillo no solo abre esa puerta, sino que revela un palacio que siempre fue su verdadero hogar. Esta es la respuesta a su solicitud, que incluye una traducción detallada y un resumen de audio, guión, en español, basado en las fuentes y nuestra conversación, traducción del contenido principal Muhammad Abdullah. Anteriormente un alto clérigo cristiano, nació en Karachi y creció en un entorno musulmán en Tando Ayayar. Su madre hizo que una familia musulmana prometiera, sin jurar sobre el Corán, que no lo convertirían al Islam. Fue entrenado en Alemania, Australia, los Países Bajos, Singapur y Corea para una misión específica. Su misión no era la conversión directa, sino separar a los musulmanes de su fe, de las mezquitas y, sobre todo, de sus líderes religiosos o molvis. Abdullah utilizaba tácticas psicológicas, como organizar dramas en autobuses donde un falso molvi actuaba de forma grosera para desprestigiar la imagen de los clérigos. Su vida cambió al intentar encontrar contradicciones en el Corán para desacreditarlo ante un comerciante. Al leer el verso 109 de la Sura Al-Baqarah, sintió que el libro exponía su misión secreta de sacar a los creyentes de su fe.
tras investigar manuscritos antiguos en Australia y museos internacionales, confirmó que el Corán no ha cambiado en 1400 años. Esto llevó a su conversión y la de su esposa, quienes abandonaron toda su riqueza por considerar la ganancia del kafir. Actualmente, han guiado a más de 1500 familias al Islam. Resumen de audio, guión para dos locutores, locutor 1. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy exploramos la asombrosa transformación de Muhammad Abdullah, un hombre que pasó de ser un estratega contra el Islam a uno de sus defensores más apasionados, locutor 2. Así es. Abdullah no era un misionero común, fue entrenado globalmente en países como Alemania y Singapur para una misión de desconexión espiritual. Su objetivo era debilitar el vínculo entre el musulmán y su mezquita, atacando la figura del Molvi, locutor 1. Es fascinante cómo utilizaban tácticas psicológicas. Incluso organizaban escenas falsas en transporte público para hacer quedar mal a los clérigos musulmanes y presentar al misionero como la única figura amable, locutor 2, pero el punto de quiebre fue académico. Al intentar buscar errores en el Corán, se encontró con el verso 109 de la Sura al-Baqarah. El texto decía que muchos gente del libro deseaban apartar a los musulmanes de su fe por envidia. Abdullah sintió que Dios le estaba hablando directamente a él y a su secreto, locutor 1, y no se detuvo ahí. Investigó los manuscritos más antiguos del mundo y descubrió que no había ni una pizca de diferencia con el Corán actual. Esto lo convenció de que no era una obra humana, locutor 2, la reacción de su esposa fue igualmente poderosa. Ella insistió en que no podían luchar contra Dios y decidieron dejar atrás sus coches de lujo y propiedades, llamándolos veneno. Ahora, Abdullah afirma que su amor por Jesús, Isa, es más fuerte que nunca, porque el Corán le otorga la verdadera dignidad que merece, locutor 1, una historia que nos recuerda que, a veces, lo que buscamos destruir termina siendo nuestra propia salvación. Nota sobre información externa. Las fuentes no mencionan el nombre cristiano original de Muhammad Abdullah antes de su conversión, por lo que esa información no ha sido incluida para mantener la integridad de los documentos proporcionados. Metáfora. La experiencia de Muhammad Abdullah es como la de un experto en seguridad que intenta forzar una cerradura antigua para demostrar que es inútil, pero descubre que la llave que siempre llevó en el bolsillo no solo abre esa puerta, sino que revela un palacio que siempre fue su verdadero hogar.